Un comercial de televisión sobre un licor popular concluye con las siguientes palabras: bebe responsablemente. Los anuncios de bebidas embriagantes muestran a personas sanas e incluso atléticas, divirtiéndose en actividades al aire libre. ¿Son reales estos comerciales? ¿Presentan la verdadera imagen de lo que el alcohol hará por usted? ¿Es posible beber de una manera responsable? Hablaremos sobre este tema en esta ocasión y sabiendo que hay muchos defensores del consumo de alcohol, deseo compartir lo dicho por Abraham Lincoln en una ocasión. El alcohol tiene muchos defensores, pero ninguna defensa. Empecemos nuestro estudio sobre el beber alcohol y hablemos sobre los efectos malos o dañinos de este. En la Biblia leemos: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 21. Según la encuesta nacional sobre la salud y el consumo de drogas, o sus siglas en inglés NSDUH, en el año 2019 en Estados Unidos, casi 15 millones de personas de 12 años y más presentaron un trastorno por consumo de alcohol. De este grupo, alrededor de un 7.2% recibieron algún tipo de tratamiento en el año anterior. Ciertamente 7.2% suena como un número pequeño, pero cuando se hace el cálculo, se trata de poco más de 1 millón de personas. De acuerdo con un reporte por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, o en sus siglas en inglés NHTSA, cada día alrededor de 28 personas en los Estados Unidos mueren en choques automovilísticos relacionados con el alcohol. Eso es, una persona cada 52 minutos. En el año 2019, estas muertes alcanzaron el porcentaje más bajo desde 1982, cuando la NHTSA comenzó a reportar datos sobre alcohol. Pero aún así, 10.142 personas perdieron la vida. Todas estas muertes se hubieran podido prevenir. Si hubiera una enfermedad que estuviera matando a muchas personas, el gobierno advertiría en forma vehemente en contra de ella. Se darían millones de dólares para financiar estudios que busquen una cura. Habría programas de televisión para recaudar dinero y encontrar una vacuna. Sin embargo, el alcohol se promueve y se publicita en todo momento. En el año 2000, la industria del alcohol gastó 1.420 millones de dólares en televisión, radio, publicidad impresa y anuncios al aire libre. Los recursos gastados en publicidad son suficientes para alimentar a 20 millones de personas. Un estudio dice que los jóvenes ven aproximadamente 20,000 comerciales cada año, de los cuales 2,000 son de cerveza y de vino. Esto es un promedio de al menos 5 comerciales de televisión por día. Retomando información de la encuesta NSDUH, aproximadamente 825,000 jóvenes entre 12 y 20 años informaron haber consumido alcohol de manera excesiva y peligrosa en el mes anterior. Esto representa el 2.2% de las personas en este grupo de edad. Esa misma fuente afirma que el 85.6% de las personas de 18 años y más informó haber bebido alcohol en algún momento de su vida. También informa sobre su efecto en la economía, ya que en el año 2010 el consumo indebido de alcohol costó a Estados Unidos $249,000 millones. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Alcoholismo y Abuso del Alcohol, 1 de cada 13 adultos, que equivale a cerca de 14 millones de estadounidenses, consumen alcohol o son alcohólicos. El alcohol está implicado en el 50% de los casos de abuso conyugal, en el 38% de los casos de abuso infantil, en el 65% de los ahogamientos y el 54% de los encarcelamientos por crímenes violentos. El 49% de los condenados por asesinato o intento de asesinato cometieron sus crímenes bajo la influencia del alcohol. La lista continúa con estadísticas similares y podríamos continuar citando más estadísticas, pero el punto en discusión es muy claro. Podríamos seguir hablando sobre el consumo de alcohol compulsivo o las borracheras, pero son cosas en las que todos estamos de acuerdo son incorrectas. O al menos así piensan quienes respetan lo que dice la Biblia, ya que la Biblia explícitamente lo establece.
Al leer Gálatas 5:21, dice que las borracheras son una obra de la carne, cometida por los que no heredarán el reino de Dios. La Biblia es muy precisa con respecto a este tema. Entre las personas religiosas, la controversia que rodea el consumo de alcohol generalmente no se debe a la embriaguez. Es sobre lo que llamamos bebida social o beber con moderación. La bebida social incluiría beber alcohol con sus alimentos en las bodas, fiestas o con moderación con sus amigos. Para mucha gente el argumento sobre el alcohol empieza en este punto. Es en este estudio que examinaremos algunos de los argumentos hechos por personas religiosas y examinaremos los mejores esfuerzos hechos por estos para defender la bebida social. Veamos ahora el primero de ellos, y precisamente sobre cómo muchas personas dicen que no hay un versículo en el Nuevo Testamento que prohíba específicamente el beber con moderación. Todos los versículos abordan solo el tema de la embriaguez. Hay muchas cosas que están mal y no están específicamente condenadas en las Escrituras. Por ejemplo, el uso de la heroína no está condenado específicamente, pero ¿quién se atrevería a argumentar que dado que el Nuevo Testamento no lo ordena específicamente, su uso sea permisible? Muchas actividades están prohibidas según los principios bíblicos. Sin embargo, es importante observar que beber alcohol está específicamente prohibido, así como lo está en principio. Alguien podría preguntar, ¿dónde en la Biblia específicamente dice algo sobre beber alcohol o prohíbe la Biblia sobre beber alcohol? La respuesta es, en cada versículo donde se prohíbe la embriaguez. A primera vista puede no ser evidente, así que vamos a ilustrar este punto. Leamos juntos Efesios 5:18. Dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La frase no os embriaguéis se traduce de la raíz griega metusko. Esta palabra significa, según la concordancia analítica de Young, comenzar a ablandarse. Según S.T. Bloomfield, significa humedecer o humedecerse con licor y en sentido figurado, saturarse de bebida. De acuerdo con E.W. Bollinger, define este término en simples palabras como empezar a emborracharse. Esta palabra griega, metusko, es un verbo incipiente o inicial. Es una palabra que marca o indica el inicio del proceso de emborracharse. Lo que Pablo de hecho está diciendo según Efesios 5 es, no empiecen el proceso de emborracharse. Cuando una persona consume alcohol, está empezando a ablandarse y a intoxicarse. Esto es el por qué la bebida moderada o social se condena en las palabras borrachera o embriaguez. La implicación es que las personas empiezan a emborracharse cuando empiezan a beber alcohol. La razón por la que la gente defiende esto es quizás por lo que no ven. Si no ven a la persona tambaleándose o en estado de ebriedad, no la consideran borracha. Pero esa no es la base sobre lo que la Biblia determina la embriaguez. Tanto las ciencias como los estudios médicos también confirman el hecho de que cuando una persona empieza a beber, está borracha en cierto grado. ¿Cuánto alcohol tiene que consumir una persona para verse afectada? En la década de 1960, la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos establecía lo siguiente. No hay mínimo de concentración de alcohol en la sangre que se pueda establecer en el que no habrá ningún efecto. Algunos podrían objetar, bien, eso es algo antiguo. Ahora sabemos más. Hemos tenido avances científicos en los últimos 40, 50, 60 años. Consideremos esta cita de la misma publicación, pero ahora en el año 2000, 3 de mayo del 2000. Aunque los límites legales para los niveles de concentración de alcohol en la sangre se han establecido en la mayoría de los estados, la alteración en la capacidad de manejo puede ocurrir con cualquier cantidad de alcohol en el torrente sanguíneo. Un sitio web supervisado por el Departamento de Policía de la Universidad de Oklahoma permite que una persona ingrese su peso, lo que bebe, el periodo de tiempo y la cantidad. Usando esa información, el sitio web calcula el contenido de alcohol en la sangre. Por ejemplo, un hombre de 75 kilogramos, al consumir una bebida de 148 mililitros de vino dulce, bebiéndola inmediatamente, tiene un 0.05% de contenido de alcohol en la sangre. Un hombre del mismo peso,
al consumir 354 mililitros de una cerveza reducida en el alcohol por un periodo de 1 hora, tiene un 0.02% de contenido de alcohol en la sangre. El sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informa que los efectos típicos en una persona con un 0.02% de contenido de alcohol en la sangre son un poco de pérdida de juicio, relajación, ligero calor corporal, estado de ánimo alterado y que al manejar o conducir es predecible que tenga disminución de las funciones visuales, seguimiento rápido de un blanco en movimiento y disminución de la capacidad para realizar 2 tareas al mismo tiempo, atención dividida. El mundo, no solo quienes se identifican como religiosos, sino el mundo admite que cierta cantidad de embriaguez, pérdida o deterioro del juicio y por ende pérdida de la sobriedad pueden ser causados con tan solo una bebida. A la luz de esto, ¿cómo puede un cristiano defender la bebida moderada o social? Con tan solo una bebida, una persona ya está afectada o impedida y la situación empeora con cada bebida siguiente. La Biblia condena la bebida social y lo hace en los versículos donde trata la embriaguez. Veamos ahora otro versículo. Leamos 1 Pedro 4:3, donde establece lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nota que el inspirado Pedro condena la disipación. La palabra griega conlleva la idea de una sesión de bebida, darse excesivamente a la bebida. El libro de referencia, Sinónimos del Nuevo Testamento, de Richard Trench, dice que esta palabra griega significa borracheras, banquetes, reuniones que dan oportunidad al exceso. El famoso comentarista Albert Barnes escribió en relación con este artículo o este versículo: la idea en el pasaje es que no es apropiado que los cristianos se reúnan para beber. Si este es el entendimiento correcto de esta palabra, entonces la idea es que la disipación, esa reunión para beber, es incorrecta independientemente de si uno se emborracha o no. Este pasaje definitivamente condena la bebida social. Volviendo a lo comentado por Albert Barnes, dice así: lo prohibido es juntarse para beber. La idea en el pasaje es que no es correcto que los cristianos se reúnan a beber para brindar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, prohibiría asistir a todas esas celebraciones en las que los brindis son una parte esencial de la festividad, y todas esas en las que se busca diversión y alegría producidos por la copa que intoxica. Esos no son lugares apropiados para cristianos. Consideremos ahora un segundo argumento, ya que algunos apelan que Efesios 5:18 muestra que el consumir alcohol solo está mal cuando se usa en exceso. Por lo tanto, la bebida en moderación está bien. Volvamos una vez más al pasaje y analicemos este. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El defensor de beber alcohol dice: beber alcohol con moderación no es condenado. Es solo el beber en exceso lo que es pecaminoso. Este argumento es realmente un malentendido de la palabra traducida como disolución. No se trata de mezclar o disolver la bebida con algo más lo que lo hace pecaminoso, como algunos podrían malinterpretar. Una mejor traducción de la palabra griega asotía, traducida en este y otros pasajes como disolución, es prodigalidad, derrochamiento, despilfarro, exceso desenfrenado. Precisamente como quien vive una vida disoluta, entregada a los vicios. Por lo que esta palabra no se refiere a una cantidad excesiva o disuelta de alcohol, sino que se refiere a un comportamiento sin restricciones, un comportamiento impío. Recordando que se trata de un verbo incipiente, lo que el escritor inspirado está expresando en simples palabras es: no empiece a beber alcohol, el cual lleva un comportamiento impío, sino más bien llénese con el Espíritu, lo cual tendrá el efecto contrario. Muy bien. Otro argumento en defensa del consumo de alcohol dice así: beber vino tiene beneficios para la salud. En ocasiones citan los resultados de un estudio que afirma que beber una copa de vino al día es bueno para tu salud. En primer lugar, este argumento desvía la atención del problema real. Cuando las personas se reúnen para beber socialmente, no lo hacen por los beneficios de salud.
Cuando las personas organizan una fiesta con barra libre, sirven alcohol sin pensar o preocuparse por los corazones o las condiciones médicas de las personas. Este argumento es una cortina de humo. El estudio que se cita con frecuencia afirma que hay una sustancia química en el vino llamada resveratrol que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Un extracto del sitio web de la Clínica Mayo, publicado el 9 de marzo de 2007, dice lo siguiente: la Asociación Médica del Corazón no recomienda que comience a beber alcohol solo para prevenir enfermedades del corazón. El alcohol puede ser adictivo. Incrementa mucho su riesgo de presión arterial alta, triglicéridos altos, daño hepático, obesidad, ciertos tipos de cáncer, accidentes y otros problemas. Además, incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden causar miocardiopatía cardíaca, el músculo del corazón debilitado, y una insuficiencia cardíaca en algunas personas. Adicionalmente a esto, Martha Grogan, cardióloga de la Clínica Mayo, recibió la pregunta: ¿tiene el jugo de uva los mismos beneficios para la salud que el vino tinto? Ella respondió: existe evidencia de que beber vino tinto puede reducir su riesgo de enfermedad cardíaca. Es muy probable que este beneficio se deba a una sustancia llamada resveratrol que se encuentra en la piel y en las semillas de las uvas, especialmente las de color rojo oscuro y morado. El resveratrol también se encuentra en el jugo de uva, especialmente el jugo hecho de las uvas de color oscuro Concord. Estudios recientes han sugerido que el jugo de uva roja y morada puede proporcionar los mismos beneficios saludables para el corazón que el vino tinto. Ella continúa diciendo: tanto el vino tinto y el jugo de uva contienen también antioxidantes, que se ha demostrado que aumentan su buen colesterol y reduce su riesgo de bloqueo de arterias y podría ayudar a disminuir la presión arterial. Pues bien, ciertamente este argumento es solo una cortina de humo y realmente no vale la pena considerarlo. Pasemos al siguiente. Tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dijo a su hijo en la fe, Timoteo, sobre beber vino por el bien de su estómago. Leamos el pasaje, 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No comprendo por qué los defensores de la bebida social van a este pasaje de las Escrituras. Este pasaje no trata el tema de tener alcohol en una fiesta o con amigos. Está discutiendo el uso del alcohol como medicina, como por ejemplo en algunos jarabes para la tos. La mayoría de la gente cree que el problema estomacal de Timoteo estaba relacionado con el agua de Asia Menor, la que podría ser muy peligrosa. La declaración de Pablo es elíptica y simplemente significa: ya no seas un bebedor de agua sola, sino que con ella toma un poco de vino. También vale la pena señalar que Pablo tuvo que instruir a Timoteo para que bebiera vino por el bien de su estómago, lo que sugiere dos cosas. En primer lugar, Timoteo tenía reservas sobre hacerlo. En segundo lugar, si era común que los primeros cristianos hicieran esto, entonces la exhortación de Pablo no habría sido necesaria. Como nota lateral, hay una diferencia significativa entre la medicina y la cerveza. La persona que quiera defender el tomarse una cerveza con sus amigos no va a encontrar apoyo en 1 Timoteo 5:23. Veamos un argumento más por parte de los defensores del consumo de alcohol, y este es que en los tiempos bíblicos no tenían forma de prevenir la fermentación. Por lo tanto, debieron haber tenido o bebido vino con alcohol. Discutamos brevemente el proceso de fermentación. El jugo de uva se compone de dos elementos principales, el azúcar y el gluten. La descomposición del gluten causa el crecimiento de gérmenes de levadura. Ante la presencia de la levadura, el azúcar del jugo de uva se convierte gradualmente en alcohol. Los antiguos realmente habían descubierto una serie de formas para evitar que este proceso ocurriera. W.D. Jeffcoat, en su libro La Biblia y el consumo de alcohol, ofrece una explicación detallada de 4 procesos utilizados para evitar que se lleve a cabo la fermentación. En primer lugar, está el hervir. El agua se evapora y la fermentación no ocurre. El agua se agrega nuevamente más tarde para rehidratar el jugo. En segundo lugar, está el azufrar. El jugo se expone a las flamas de azufre,
Luego se sella y se mantiene frío hasta que es usado. En tercer lugar está el enfriamiento. El jugo se coloca en frascos herméticos y se sumerge en manantiales o se almacena en cuevas donde la temperatura permanece por debajo de los 7 grados centígrados. En cuarto lugar está la filtración. La levadura se filtra del jugo, por lo tanto se detiene el proceso de fermentación. Plutarco dijo: el vino se vuelve viejo o débil cuando se filtra con frecuencia. Quitándole su fuerza, el vino no inflama el cerebro ni contamina la mente y las pasiones, y es mucho más agradable de beber. Otro argumento hecho por la gente es referente a cómo Jesús convirtió el agua en vino en las bodas en Caná de Galilea. No siempre es el caso, pero es muy frecuente que cada vez que vemos la palabra vino en la Biblia, pensamos que se refiere a una bebida alcohólica. Sin embargo, vino es una palabra genérica. Se puede referir a un jugo fermentado o no fermentado de la uva. El contexto debe determinar qué tipo es. El vino con alcohol se menciona en Proverbios 23, versículos 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Se habla del vino no alcohólico en Isaías 16:10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lugares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Igualmente Isaías 65:8 dice: como si alguno hallase mosto, que en sí es el zumo exprimido de la uva, en un racimo, y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. De hecho, el vino se menciona como estando en las uvas, pero es llamado vino. En todos estos pasajes, la misma palabra hebrea se traduce por nuestra palabra española vino o mosto. El mismo principio es aplicado en el Nuevo Testamento. Hay 5 diferentes términos griegos para vino. El más comúnmente usado es oinos. Se usa tanto para el vino fermentado y el vino no fermentado, que es el jugo de uva. Cuando uno lee las Escrituras, nunca debería asumir que la palabra vino siempre se refiere al vino con alcohol. Las personas que argumentan que Jesús apoya el consumo de bebidas alcohólicas al convertir el agua en vino en Caná, tienen que probar que era vino alcoholizado. Esto es difícil debido a que el contexto indica todo lo opuesto. Veamos Juan 2:10. Después de que Jesús convirtiera el agua en vino, el maestresala de la fiesta lo probó y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La frase interesante en este versículo es bebido mucho. Algunas traducciones dicen tomado bastante. Thomas Somers establece que bebido mucho sugiere la idea de beber en gran medida. La forma en que podemos decir esto hoy es bebieron hasta llenarse. Si esto fuera vino alcohólico, entonces estas personas ya habrían violado pasajes en los que todos estarían de acuerdo, la embriaguez es prohibida. Si un vino con alcohol está bajo consideración, entonces describe un grupo de personas que habían bebido mucho, habiendo bebido un vino hasta que estuvieran bien borrachos. Bebieron hasta que estuvieron bien servidos. Y luego Jesús hizo de 450 a 2,270 litros más de vino con alcohol para la gente que ya había terminado la primera ronda. ¿Cómo podría el Señor prohibir la embriaguez y hacer eso? También es interesante señalar que el maestresala de la fiesta no había perdido los sentidos. Él podía discernir fácilmente el buen vino del peor, lo que es indicativo del hecho de que no había estado bebiendo vino con alcohol. El punto es que la palabra griega oinos, traducida como vino, puede referirse a una bebida alcoholizada o no alcoholizada, y el contexto de Juan 2 apunta a un vino sin alcohol. Veamos ahora el séptimo argumento de nuestro estudio. Hablemos sobre cómo algunas personas apelan que 1 Timoteo 3:3 dice que a los ancianos se les requiere ser no dados al vino, mientras que en el versículo 8 a los diáconos se les dice no dados a mucho vino. Esta posición argumenta que los ancianos no pueden tomar vino, pero que los diáconos pueden beber con moderación. La base de su argumento es la frase no dados a mucho vino,
con referencia a los diáconos. Estas frases supuestamente dan consentimiento implícito a los diáconos a beber en pequeñas cantidades. En primer lugar, debemos de entender que una advertencia contra el exceso nunca puede usarse como aprobación para la acción en sí misma. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo no aprueba la práctica de la ira antes de que el sol se ponga. Una advertencia contra una actividad no es un consentimiento implícito para otra. Repasando nuevamente 1 Pedro 4:3, nos muestra la falacia del argumento del consentimiento implicado. En el versículo 3 menciona el exceso de vino, ya sea, como dice el pasaje, embriagueces o borracheras. Los que buscan justificar el uso de bebidas alcohólicas pueden ver esto y decir, mira, este versículo solo condena el vino en exceso. O podrían argumentar que este versículo implica consentimiento para el vino, siempre que no sea excesivo. En otras palabras, beber moderadamente no es pecaminoso. Sin embargo, veamos que el pasaje continúa en el siguiente versículo para discutir el desenfreno de disolución. Si este argumento de consentimiento implícito es correcto, entonces también tenemos autorización divina para la disolución con moderación. ¿Y qué hay de Eclesiastés 7:17 que dice, no hagas mucho mal? ¿Implica que tenemos derecho a ser un poco malos? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Significa que estaría bien tener malicia mientras no haya abundancia de ella? Por supuesto que no. Consideremos el nivel de insensatez a que el argumento del consentimiento implícito llevará a una persona. Supongamos por un momento que el argumento de que los ancianos no puedan beber, pero los diáconos sí, pueda ser verdadero. La misma idea que se aplica a los diáconos según 1 Timoteo 3-8, se aplica a las mujeres de edad avanzada en Tito 2, versículo 3. Así que estas mujeres podrían beber con moderación, pero curiosamente no aplica a las mujeres más jóvenes. Por lo tanto, las mujeres más jóvenes no podrían beber. Tampoco los hombres de edad avanzada según lo que leemos en Tito 2:2. Además, 1 Timoteo 3:11, al describir a las esposas de los diáconos, usa la palabra sobrias. La palabra griega nefalios significa abstenerse de vino. 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7 requieren que los ancianos no se den o se acerquen al vino, literalmente entretenerse en el vino. Juntando todo esto, los ancianos no pueden beber, pero los diáconos sí pueden. Los hombres mayores no pueden beber, tampoco las mujeres jóvenes, pero las mujeres mayores sí pueden. Los diáconos pueden beber, pero sus esposas no pueden. ¿Quién puede creer esto? No tiene sentido. Sin embargo, estos argumentos en defensa de la bebida social sorprenden a algunas personas. Un argumento más a estudiar, que es utilizado por personas en referencia con la acusación hecha a Jesús de ser un bebedor, según podemos leer en Lucas 7:33-34. Estas personas suelen apelar a que esta acusación no hubiese sido hecha si Jesús no hubiese estado bebiendo vino con alcohol. Leamos el pasaje, dice así, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El argumento es que el pueblo no habría acusado a Jesús de ser un bebedor de vino o borracho si no hubiera estado bebiendo vino con alcohol. Pero debe señalarse que el pueblo también dijo que Juan tenía un demonio. ¿Dónde estaba la evidencia para eso? ¿Dónde están las pruebas que confirman que este hombre tenía un demonio? No hubo ninguna. Eso era una mentira y también la acusación de que Jesús era un bebedor. El pueblo estaba sacando conclusiones que no estaban justificadas por la evidencia. Ciertamente no hay argumento aquí. Muy bien, el último argumento que discutiremos sobre este tema es en relación con lo escrito en Colosenses 2:16. Este pasaje dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se argumenta que no tenemos derecho a juzgar a otra persona con respecto a lo que come o bebe. La verdad es que este pasaje trata de asuntos de libertad o asuntos de opinión, no con asuntos en los que el Señor ha ordenado lo correcto o lo incorrecto. Estos eran temas relacionados a la antigua ley. Algunos estaban tratando de vincular el tema de la comida y la bebida a la ley de Moisés.
El punto de Colosenses 2:16 es: no permitas que ningún hombre obligue sobre ti lo que Dios no ha hecho. La antigua ley había sido clavada en la cruz. No somos responsables ni sujetos a ella. La libertad que se trata en este pasaje está relacionada con la comida y la bebida que se consideraba ceremonialmente limpia o impura durante el periodo mosaico. No tiene nada que ver con asuntos que son pecaminosos hoy en día, como lo es el consumo de alcohol. Pues bien, si aún no estás convencido de que la Biblia prohíbe beber, todavía hay un factor más a considerar y esa es tu influencia. Cuando una persona que profesa ser cristiano bebe bebidas alcohólicas, está haciendo algo que el mundo considera un vicio de adultos y daña mucho su influencia. Está haciendo algo que incluso el mundo considera incorrecto. Además, es probable que se convierta en un obstáculo para el crecimiento de jóvenes cristianos y de nuevos conversos. Quiero que leamos juntos 1 Corintios 8, 10 al 13. Pablo trata sobre la carne ofrecida a los ídolos. El contexto es diferente de nuestra discusión actual porque hace referencia a una actividad que no está mal en sí misma. Quienes defienden la bebida social creen erróneamente que tampoco es pecaminosa. Pero escuchemos lo que el inspirado escritor dice. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: alguien puede verme haciéndolo y puede que haga a esta persona pecar, y a la luz de eso, mejor no lo hago, nunca lo haré. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ciertamente será mucho más difícil para una persona hacer eso con una cerveza en la mano. De hecho, será imposible. En una ocasión escuché a un predicador hablar sobre un hombre llamado Wilson Thomas, que vivía en Florida, Estados Unidos. Él había tenido un día difícil en el trabajo y se detuvo en un bar para tomar unas copas y relajarse antes de ir a casa con su hijo Randall. Wilson pagó sus bebidas e incluso se llevó una botella con él. Cuando estaba llegando a casa, un niño en bicicleta pasó frente a él. Trató de esquivarlo y quizás lo hubiese logrado si sus sentidos no hubiesen estado adormecidos por el alcohol. Golpeó al niño con su automóvil y el niño murió. En un ataque de pánico, huyó de la escena y se apresuró a llegar a su casa. Varias horas después, cuando la policía vino a arrestarlo, lo encontraron en su ático bebiendo y llorando. Fue solo entonces que se dio cuenta de que el chico que atropelló era su propio hijo, Randall. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.